De predicaciones sobre la reforma de la Iglesia y hemos estado profundizando en aspectos importantes como la base de la reforma de la Iglesia, la razón por la cual debe efectuarse la reforma en la Iglesia, y ahora vamos a considerar la obra de la reforma en la Iglesia. Y para fin de considerar este último apartado, contamos con la epístola que ha sido escrita precisamente con este objetivo, que es la epístola de Tito. El día anterior, hace 2 semanas, aportamos unas ideas importantes, orientativas, sobre el conjunto de esta carta y cómo esta responde a lo que queremos abordar. Vayan a la carta de Tito. La semana que viene ya vamos a entrar en el tema, en cómo deben ser constituidos los ancianos, los obispos. Y esto es algo muy importante para nosotros. El pastor me dijo que hiciera énfasis, porque verdaderamente el objetivo de esta serie es lo que vamos a ver a partir de ahora. Todo esto ha sido bueno para nosotros, pero lo que vamos a ver a partir de ahora, él me hizo mucho hincapié. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Cómo deben ser los hombres que nos tienen que gobernar? ¿Cómo tiene que ser el carácter de ese hombre que nos va a gobernar? Y esto es muy importante. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Eso lo vamos a ver ya a partir de la semana que viene. Pero ahora vamos a meternos en esa obra de la reforma. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos hombres? ¿Vale? Para que se lleve a cabo la reforma. Por un lado, hace 2 semanas resaltamos el versículo 5, donde se traza el objetivo de esta carta. Tito. Tito fue dejado en esa isla, como vemos en el versículo 5, como colaborador del apóstol Pablo, para atender todas esas iglesias que ahí se reunían, en esa isla, en Creta. Y su ministerio era dedicarse a poner en orden lo que faltaba por hacer. Esa era la misión de Tito, que se le había encomendado. Poner en orden lo deficiente, o corregir lo deficiente. Lo cual implica, hermanos, un trabajo de transformación espiritual en todos los miembros de esas iglesias. Había muchas iglesias en esa isla. Y entre ellos, lo más básico era constituir ancianos. Se empezaba por ahí la reforma. Constituir ancianos, obispos. La tarea de la transformación de la Iglesia comienza por los ancianos, que estos estén bajo el proceso de transformación espiritual. No es que hayan sido ya transformados espiritualmente, es que están en ese proceso también de transformación espiritual. Y luego presentamos un breve panorama del resto de esta carta, cuyo contenido nos da detalles de los otros aspectos de ese trabajo de transformación que Tito debía de realizar en esas congregaciones. ¿Con qué nos encontramos al examinar esa tarea que Tito tenía por delante en Creta? Pues que no consistía en señalarles y aconsejarles una serie de actividades, en preparar programas de tareas y ocupaciones para todos esos creyentes, todos esos miembros de las iglesias, para tenerlos ocupados y que no se aburrieran en la iglesia. Tito se debía entregar a tratar con el carácter de todos esos miembros de las iglesias. El carácter. Según sus edades, según su sexo y condición social, como vemos en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Como todos ellos debían ser y vivir como ciudadanos transformados en medio de esa comunidad donde vivían. Capítulo 3, versículo 1 2. Recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, en esa sociedad donde ellos estaban. Y de qué manera debían conducirse en general y en qué tenían que estar ocupados como cristianos. Capítulo 3, versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Esta es la obra de la reforma. Reformar el corazón de cada uno. Ese era el ministerio de Tito. Según las condiciones de particular de cada uno,
para que vivieran como hombres transformados, hombres y mujeres transformados delante de Dios, en medio de sus familias, en la iglesia y en la sociedad donde estaban. Tratar con el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es esa combinación de valores, sentimientos y actitudes que definen cómo es una persona, cómo hace o cómo reacciona. Eso es el carácter. Su propia personalidad, sus relaciones, su educación, vivencias y experiencias, su entorno, todo va ejerciendo cierta influencia para ir marcando su carácter. Apunta al aspecto esencial de cada uno de esos hombres, desde donde fluye la personalidad y la forma de ser de cada uno. Esto implica abordar su alma en esos aspectos, de los cuales brota tanto la forma de pensar como la forma de actuar, característica de cada uno de nosotros. Pero nos preguntamos, ¿pero eso se puede hacer? ¿No es eso violar los aspectos más íntimos de cada ser humano? Pues ahí ha llegado el pecado del hombre. Y ahí está haciendo su trabajo. Pues ahí, hermanos, ahí llega Dios con el Evangelio, el remedio para librarnos de esa nociva influencia que está en nosotros afectando nuestro carácter, esto es, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Por esta razón, Pablo dirige a Tito hacia aspectos personales, tanto de los aspirantes para ancianos u obispos, y de los hombres y mujeres mayores, jóvenes y también los siervos. Notamos también la importancia de las afirmaciones del capítulo 2 y versículo 11 y el capítulo 3, versículo 3. Después de haber dado instrucciones sobre el carácter, lo conecta con la verdad de la doctrina del Evangelio a través de ese porque. Versículo 11 del capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego en el capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Lo cual nos quiere decir Tito que no tenía que dar meras normas morales de conducta y de urbanidad, sino que esta tarea hay que realizarla con y a través del Evangelio, de la gracia de Dios en Cristo, en dependencia de la obra poderosa del Espíritu Santo en los corazones. Por eso dice en el versículo 11 del capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Presentando en forma genérica la obra de la Reforma, vamos a abordar otra importante cuestión que hoy se va a responder. ¿Cómo y con qué cuenta Tito para tratar con el carácter de estos hermanos? ¿Cómo y con qué cuenta Tito? Porque eso hay que hacerse, esa obra de reforma, y tratar con el carácter. ¿Con qué cuenta Tito? ¿Cómo va a hacer Tito esa obra de reforma? Aunque aludimos a esto por encima hace 2 semanas, vamos a darle hoy una atención más específica ahora, porque es muy importante. ¿Con qué cuenta y cómo va a realizar Tito este trabajo en el carácter de estos creyentes? Vamos a ver primero con qué cuenta. Esta breve epístola ofrece sustanciosa referencia a esta cuestión. Hemos afirmado cómo cita las doctrinas del Evangelio de la Gracia en el capítulo 2 del 11 al 14 y capítulo 3 del 3 al 7, era lo que Tito debía de usar para tratar con todos en estas iglesias y moldear el carácter de estos creyentes. Esto es, el Evangelio de la Gracia. Eso es lo que cuenta Tito. Con eso va a trabajar Tito, con el Evangelio de la Gracia. Ese Evangelio que Dios nos ha revelado en las Escrituras está diseñado no solamente para darnos información acerca de Dios, de su carácter y atributos, de Cristo y su persona y su obra de redención, sobre nuestra condición y necesidad, y dónde está la salida y qué clase de vida es necesaria que vivamos para complacer a Dios y hacer bien a nuestra alma y a nuestro prójimo. No es solamente informarnos de estas cosas. El Evangelio, además de informarnos,
es para formarnos. Es más, es el medio principal por el cual Dios va a trabajar en nuestras almas. El Evangelio de la Gracia. Como un alfarero hace con la vasija de barro. En Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Era la despedida de Pablo y les recuerda a estos pastores en Éfeso y los encomienda en las manos de Dios y los encomienda además en la palabra de su gracia. ¿Por qué hace esto Pablo? Pues porque ésta tiene poder para seguir edificando a estos hombres y darles la herencia entre los santos redimidos. Por eso Pablo le dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santos. Significa transformar sus vidas por medio de la instrucción de la palabra, para desarrollar las virtudes y hacerles más a la imagen de Cristo. Notar, hermanos, que es la palabra de la gracia. Es la palabra que habla, que contiene la verdad acerca de la gracia de Dios, pero que además es por donde Dios imparte gracia sobre los no creyentes que llegan a creer en Cristo, y también estos sobre los creyentes, incluso sobre los pastores. O sea, el Evangelio de la Gracia es por medio del Evangelio de la Gracia que Dios imparte gracia sobre todos los hombres que Él quiere. Por eso dice que es poderosa para realizar tal cosa. Es el instrumento escogido, diseñado y usado por Dios para obrar en nuestras almas. No vamos a desarrollar más este punto de momento, la vamos a usar más bien hasta aquí y sigamos adelante, porque luego más adelante en otros sermones también lo vamos a ver. Hemos visto con el que contamos, con lo que contamos, que es la palabra de la gracia, el Evangelio de la Gracia. Ahora veamos el cómo. ¿Cómo usar esta palabra de la gracia? Para esperar la transformación en estas iglesias. ¿Cómo? ¿Cómo usar? Esta es otra cuestión que el apóstol no la deja suelta ahí a criterio de cada uno o sin definir a su colaborador, sino que le da su atención. Esto es una cuestión importante porque al enfatizar el punto anterior, cómo la palabra de gracia tiene poder para obrar en nuestro carácter e impartir esas gracias sobre nuestras almas, sabemos que es Dios quien lo hace por su Santo Espíritu, que obra en los creyentes. Y esto nos podría llevar a pensar que el cómo dar esa palabra de gracia es algo aleatorio. No tiene tanta trascendencia, que cada uno es como es y habla como habla, cada uno lo hace como puede y luego ya Dios hará la obra. No. Este no es el criterio que mantenía el apóstol Pablo. Él creía firmemente que el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree, poder de Dios que actúa. Sin embargo, esto no le lleva a dejar a un lado cómo dar esa palabra de gracia, porque lo atribuye a Dios quien realiza esta obra. No. Pablo recuerda a Tito con qué contaba para realizar esta obra, el Evangelio de la Gracia, y además le añadió el cómo usarlo, y lo puntualiza muy claro y específicamente. ¿Cómo usar el Evangelio de la Gracia? Hoy en muchos círculos evangélicos se ha llegado a creer que el Evangelio se puede dar envuelto de la forma que nos parezca más apropiado. Se puede dar por medio de obras de teatro, se puede dar por medio de la música, en vez de un mensaje, una predicación, sale uno haciendo una obra de teatro y luego se canta una canción de rap y ya se está predicando con el rap. De cualquier forma vale. Este cómo se piensa que está más bien sujeto a nuestro criterio o habilidad de cada uno, a lo que la gente está más dispuesta a recibir también. Pero contrastemos esta idea con las referencias claras de la epístola de Tito. Miren, nada más comenzar la carta de Tito, capítulo 1, versículo 1, vemos aquí, dice: Pablo, siervo de Dios,
y apóstol de Jesucristo. Pablo se presenta a sí mismo como siervo de Dios. ¿Qué significa esto? Uno que ha sido llamado y tomado por Dios para cuidar cuanto Dios le ha encomendado. Como siervo no está para inventar, sino para obedecer. Un siervo no inventa, un siervo obedece. No está para hacer lo que él piensa, sino lo que Dios le ha dicho que debe de hacer en la iglesia. También se presenta Pablo como apóstol de Cristo. Esto es también uno que ha sido designado y separado por Cristo para enviarlo de parte de Él. ¿Qué se le encomendó a Pablo? ¿Qué le encargó el Dios Padre y el Dios Hijo que debía de realizar Pablo? La predicación de su palabra. La predicación de su palabra. Pues por medio de su palabra ha dado la esperanza de la vida eterna y por la predicación la ha manifestado ahora en estos tiempos. Versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Le fue encomendada la predicación. Esa es la forma que Dios ha ordenado manifestar la vida eterna. Por medio de la verdad de su palabra, pero de su palabra predicada. Esa fue la tarea encomendada por Dios a Pablo. Y eso es lo que ahora el apóstol procede a detallar a su colaborador en esas iglesias, a Tito. Miren el versículo 9 del mismo capítulo. De las características que debía de buscar y tener los que aspiran al oficio de anciano. Dice así: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquellos que aspiran al oficio de anciano debían ser de esos que, primero, tengan la habilidad para retener la doctrina como le ha sido enseñada, que recibe las enseñanzas y sobre eso trabaja en su mente, en su alma y en su vida, lo cual lo lleva a lo siguiente, que es que adquiere la capacidad para manejarla. Por un lado, para exhortar con sana enseñanza, dar instrucción, ¿con qué objetivo? Para alentar. ¿Pero con qué? Con las verdades del Evangelio. Desarrollando un trato con Dios por medio de su palabra. Uno se adiestra también para hacer lo mismo con otros. Y además, debe saber, versículo 9, cómo convencer. Esto es, reprender a ese que habla o piensa o vive en algún error. Que pueda traer luz a través de las verdades del Evangelio para convencer del error. Y así llevarlo al arrepentimiento. Es poder convencer a los que están en el error. Vemos aquí la utilidad de la palabra de gracia y para qué hay que usarla y cómo los ancianos deben de manejarla de esta manera. Pero nos podemos preguntar, ¿no es el Espíritu Santo quien realiza esta obra? Sí, pero el apóstol Pablo recuerda a Tito cómo los ancianos en la iglesia tienen que ser hombres que usen así la palabra de gracia. Claro que es la obra del Espíritu. Pero estos hombres tienen que usar la palabra así. Mira el versículo 13 del mismo capítulo. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahora Pablo le recuerda a Tito cómo debe de manejar el Evangelio con algunos que estaban siendo llevados por males que tenían arraigados en sus vidas. Y él les dice, este testimonio es verdadero. ¿A qué está diciendo? Pues el versículo 12. Dice uno de ellos su propio profeta. Esto es, bueno, profeta aquí dice, pero en la antigüedad, en aquellos tiempos, tenía mucha influencia helenística de los filósofos griegos. Más bien es un poeta, no es un profeta, es un poeta. ¿Y qué dice ese poeta? Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias,
glotones ociosos. Por eso dice, este testimonio es verdadero, dice Pablo. ¿Y qué son así? Por eso, repréndelos duramente. Notad, reprende duramente. Esto es, que trate con ellos con una predicación severa, incisiva. Severa. ¿Con qué objetivo se usa esa forma de presentar la palabra de verdad? Severa, una predicación severa, para que puedan ser sanos en la fe. Versículo 13. Para que puedan ser sanos en la fe. Hay males que están tan arraigados en el alma de algunos, de tal manera que no podrán ser expuestos y lavados a menos que se haga de esta forma. Con una predicación incisiva, muy fuerte. Pero no es la obra del Espíritu Santo. Pues sí, pero es que Dios usa esa predicación sobre algunos. Pablo le dice que tiene que modular el uso de la verdad según la gravedad del mal en el alma de esos hombres. Medidas extremas hay que usar en casos severos. Aquí Juan Calvino arroja luz para que el ministro esté dotado de prudencia también y goce de equilibrio a la hora de tratar a las personas, para que regule su manera de enseñar, porque no a todos se les puede enseñar de esta manera, no a todos es con una predicación severa. Y dice así, el ministro no debe de tratar con personas obstinadas y contumaces en la misma forma que tratamos con aquellas que son dóciles y educables. Porque al instruir a los últimos, esto es, a los dóciles y educables, aquellos que no se oponen, debemos emplear una amabilidad que se acomode a su carácter, suave y dócil. Mientras que la terquedad de los primeros, aquellos obstinados y contumaces, debe corregirse severamente. Como dice el dicho, para el malo, una cuña del mismo palo. A aquellos hay que predicación fuerte. ¿Cómo hacen los doctores para recuperar a una persona en un paro cardíaco? Pues hay veces que tienen que usar unas descargas eléctricas. Y hay veces que las tienen que apretar de tal forma que incluso le pueden llegar, le han roto a personas hasta costillas, de la fuerza. Si esa persona va a salir de ese estado, será así. Hay veces que hay que emplear así esos métodos. Y de esta forma debía proceder Tito, más severamente y con más rigidez, para que algunos pudieran llegar a ser sanos en la fe. Pues será por medio de esa presentación severa que podrá usar Dios para librar a ese hombre de esos pecados bien arraigados dentro de él. Y después de recordarle a Tito el mensaje evangelio, capítulo 2, versículo 15, ese que es eficaz para la transformación espiritual, le señala también cómo era necesario que lo predicase. Y fíjese lo que dice. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y es claro que él no puede dejar cualquier impresión a estas congregaciones, hablando el Evangelio. Y no es cuestión de su personalidad, de su humor, de su forma de ser. Aparte de cómo sea Tito y de su carácter, es necesario que siga hablando, pero no como quien transmite información solamente, sino como quien exhorta, esto es, como quien exige, demanda una respuesta de aceptación de esta verdad que él está proclamando. No es solamente dar información, es que exige una respuesta. Esa es la predicación que aquí está apelando Pablo y que tiene que llevar a cabo Tito en esas congregaciones. Añadiendo a esos elementos la reprensión. Esto es, pronunciando veredicto de Dios sobre ciertas acciones según se requiera. Y todo eso sazonado con la autoridad. Porque dice, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Esos son los elementos que tiene que haber en la predicación. Y esto quiere decir que aquel que está predicando
con estos elementos, no está hablando sus ideas, ni sus opiniones. Eso es hablar con toda autoridad. Que no está aportando sus ideas, sus opiniones, ni cosas que se le han ocurrido sobre la marcha, sino que está presentando la verdad de Dios, pero de parte de Dios, con toda autoridad, porque eso es lo que Dios dice. De ahí proviene la autoridad. Autoridad no es dar un puñetazo en el púlpito. A veces podemos llegar a hacerlo, o hay pastores que lo hayan hecho. O levantar la voz y chillar. Yo, en verdad, no estoy en contra, que a lo mejor el ministro en alguna ocasión haya levantado la voz, porque en reiteradas ocasiones está predicando y no ve ninguna reacción en ciertas personas. Y es como que está ahí predicando y levanta la voz. Pero eso no es autoridad. La autoridad viene por haber asimilado la verdad de Dios y hablar como de parte de Dios a esas personas, pues tiene presente y asumido que Dios quiere tal cosa de estos que están escuchando la palabra. Y esa es la autoridad. Estás predicando lo que Dios quiere de estas personas, lo que Dios demanda, y eso es la autoridad dada por Dios. Que no estás hablando tus ideas ni tus opiniones, sino lo que Dios dice en su palabra. Miren el capítulo 3, versículo 8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Esto es, incide y reitera otra vez, después de exponer la verdad del Evangelio, recordándole cómo tiene que manejarla para con estas congregaciones. Insistir, esto es, hablar con firmeza sobre esas doctrinas, presentar sus enseñanzas, sus implicaciones y sus aplicaciones, pero con insistencia, de una manera categórica, que no admite discusión. Esto es lo que Dios enseña. Esto es lo que Dios enseña. Eso es de forma categórica. Con esta clase de énfasis. Vaya responsabilidad, ¿eh? Esa es la predicación que Dios demanda. De aquí se deduce que un pastor no debe hacer afirmaciones al azar, sino que debe afirmar solo aquellas cosas que sean verdaderas y que esté seguro de que lo son. Y será así como los que tienen oídos para oír podrán ir armándose más y más para que puedan ocuparse en esas buenas obras que deben. Esta doctrina tiene que ser ese componente espiritual de dotar al alma de los que oyen con fe, pero hay que presentarla de esta forma, con estos elementos. Y será así que los creyentes recibirán los estímulos necesarios para estar inclinados a estas buenas obras en las que deben de ocuparse, pues esto es bueno y útil a los hombres, como hemos leído en el versículo 14 del capítulo 3. Esto es, no es cuestión meramente de decirles que tienen que hacer esto y lo otro, cogerlos de la mano para que lo hagan, sino predicarles todos estos elementos del Evangelio, pero de esta manera, con firmeza, con todas sus implicaciones y repercusiones, para que de esta manera los que tienen oído sean movidos desde adentro, desde sus propias almas, a responder a Dios y servirle y estar ocupados en toda buena obra. Podemos apreciar en todas estas citas como la predicación es de los medios fundamentales que debemos de usar para la transformación espiritual de la Iglesia, pero la predicación presentada como Dios nos enseña que debe de hacerse. Si no, no habrá transformación. Si no, no habrá. Podemos preguntarnos, ¿por qué tiene que ser presentada la verdad del Evangelio con este elemento de firmeza, de insistencia, de reprensión, de corrección, de autoridad? ¿Recuerdan el corazón de Josías? Del rey Josías. ¿Cómo respondió a Dios para entregarse a la reforma? ¿Cómo era? Con un corazón que aceptaba la verdad de la palabra de Dios, con una conciencia que hacía sonar la alarma ante la verdad que oía, con una voluntad que respondía a lo que Dios expresaba y demandaba, y con un aprecio y temor recibía estas cosas que Dios le decía. Toda la parte del ser humano.
Pues así los pastores no deben solo aportar información, dejar eso ahí a ver si pasa algo. Miren estas citas. Es necesario buscar otra cosa, apuntar a otros objetivos en la forma de dar la palabra de verdad. Es necesario darla con la intención de que la conciencia se despierte para acusar. Porque si no, no vamos a hacer nada. Solamente será información. Y esa información, al final se va, se nos olvida. La conciencia tiene que ser despertada. Que la conciencia nos acuse, que la voluntad responda en sujeción y aceptación, y que con los afectos se abrace y se tema a Dios. No es cuestión solo de despertar la curiosidad, de hacerles sentir algo, de darles información. Es que los pastores tienen una labor, un cometido, y es esto, no es darnos información. Nosotros cuando predicamos aquí no es dar información, es que es predicar de esta manera. Estos hombres deben aportar los elementos para despertar las conciencias, de apelar las voluntades y los afectos. Y todo esto tiene que ver con la forma de dar la palabra. Esta es la manera que Tito debía usar la palabra de gracia para entregarse a la transformación espiritual en estas iglesias, para abordar el carácter de todos estos creyentes según su condición y edad. Y esta es la manera principalmente en la que nosotros debemos plantearnos la reforma en la iglesia. Que seamos tratados así en nuestro carácter. Que los hombres en el ministerio de la iglesia traten así las almas de los miembros. Aquellos que tienen la responsabilidad en la escuela dominical, la verdad de la palabra de Dios hay que enseñarla con estos componentes. Nosotros ahora somos una iglesia en formación. Somos una iglesia pequeña en formación, estamos formándonos. Ahora los niños que tenemos son pequeños, pero crecerán. Y llegará un día que con preparar la lección y hacerles pasar a los niños un ratito bueno, no va a ser suficiente. O darles unas pequeñas enseñanzas. Cuando ya vayan creciendo, uno tendrá que trabajar en sus propias almas. Con la palabra de Dios de tal manera que pueda llegar a la conciencia, a la voluntad y a los afectos de ellos. Y la predicación tiene que ser así también. Y es así, por medio de esta predicación, que nuestro carácter va a ser transformado. Hermanos, ¿entienden para qué entonces tenemos que mantener y por qué debemos perseverar de forma constante en nuestras oraciones como iglesia? Hemos de orar sin cesar con ruegos y súplicas a nuestro Señor y Dios a fin de que el ministerio de la palabra sea de esta forma y no de otra. Que se nos predique así. Y esto lo tenemos que buscar en oración. Pues será así que podemos entregarnos a la tarea de la reforma de la Iglesia tratando con nuestro carácter, que es que tiene que ser tratado nuestro carácter. Porque todos tenemos que llegar ahí, a ser de esta manera que aquí nos dice Pablo. Todos. Recuerden que esta era la petición de oración de Pablo a las iglesias. 2 de Tesalonicenses 3:1, por los demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esto oraba Pablo. O en Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 20, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y miren lo que decía Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él
como debo de hablar. Y Pablo pedía oración a los hermanos en las iglesias. Pablo no pide que oren para ser liberado de la prisión, porque estaba preso en Roma. Pablo pide que oren por él para que Dios le conceda dos cosas. La primera, que al abrir su boca tenga un mensaje que dar. Y la segunda, valentía en todo tiempo, para predicar dignamente el mensaje. Eso es lo que Pablo pedía. Un mensaje y valentía para predicarlo, como debía de predicarlo. Las cadenas le daba igual. Necesitamos, hermanos, que nos presenten el Evangelio por medio de la predicación con todos estos elementos, pues nuestro carácter tiene que ser así como en esta epístola nos expresa que Dios quiere. Precisamos esta adecuada disposición para estas buenas obras, porque esto es lo que Cristo va a demandar de ti y de mí el día que tengamos que compadecer delante de Él, cuando los hijos de Dios serán juzgados según sus obras, no para decidir nuestra salvación, porque nuestra salvación la compró Cristo derramando su sangre, pero sí para las recompensas que cada uno reciba en el día del tribunal de Cristo. Él nos va a demandar el ser y hacer, como aquí se nos dice, en la epístola de Tito. Así que ora al Señor. Oremos al Señor por la necesidad más urgente en este momento en la Iglesia, es de hombres audaces, hombres libres de las imposiciones de los hombres, pero esclavos a Cristo y a lo que Cristo les encomendó. No esclavo a los hombres, sino a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas iglesias que le prohíben al pastor predicar de ciertas cosas. Entonces el hombre no es libre, es esclavo a los hombres, a lo que los hombres quieren. No, esto no lo toques. Esto sí, pero esto no. No, todo el consejo de Dios. Hombres libres, hombres audaces, hombres valientes, que tienen una comunión personal con el Señor. Y la Iglesia debe buscar en oración y con mucha humildad que Dios levante hombres hechos del carácter de los profetas, los apóstoles y los mártires. Y ahí tenemos que orar también nosotros. Que el Señor levante de entre nosotros hombres así, de esa materia, como los profetas, como los apóstoles, como los mártires, de esa pasta. Así que busca y desea ser tratado en tu alma de esta manera, que lo deseemos, que deseemos esa predicación. Que realmente la palabra sea una palabra viva y eficaz, una palabra, una espada, aunque duela, que nos parta el alma y nos abra en canal. Pero esa es la palabra que nos va a transformar realmente. Ahí también el ministro tiene que ser sabio, ya antes lo hemos visto, y tiene que buscar al Señor. Y estar pendiente, vigilante de su congregación, de las necesidades de cada miembro, para saber impartir la palabra necesaria a cada uno. Aunque luego la predicación es más general, pero tiene que tocar. Realmente luego la aplicación es para todo, pero tienes que ir aplicando a cada uno. Por eso la relación que tiene que haber entre oveja y pastor, esa confianza. De que cuando el Señor nos muestre quién es aquel que Él ha designado para que nos gobierne, que nosotros podamos firmemente ver en Él esas gracias de parte de Cristo y estar convencidos plenamente que ese es el don que Dios nos ha dado, ese hombre, para que podamos tener total seguridad que ese es el Señor, es el que el Señor nos ha dado, el que ha puesto aquí, y entablar esa comunión íntima con Él. Esa relación, que en muchas iglesias falta, y por eso se menosprecia a los pastores, porque no hay esa comunión íntima. Pero que eso no nos pase a nosotros. Así que busquemos y deseamos ser tratados en nuestra alma y en nuestro carácter a través de la palabra de verdad que Dios nos ha dado para ello y de la forma que vemos en la Escritura. Pues de esa forma, hermanos, es que seremos verdaderamente transformados en nuestro carácter.
Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Que el Señor levante un hombre entre nosotros. O hombres. Pero que el Señor moldee el carácter de estos hombres y que la Iglesia busque esto también. Ser transformado en su carácter. Vamos a dar gracias al Señor.